Muy buenas noches, soy el pastor Josué Ávila Pérez desde la iglesia CELAC en la ciudad de Barranquilla. Y en la reflexión de esta noche continuamos precisamente lo que es el poder de las escrituras y todo lo relacionado con ella. ¿Ya? Hemos visto que la palabra de Dios tiene un respaldo bastante significante, bastante relevante. Ese mismo respaldo es el respaldo del Dios vivo. ¿Ya? Y ese respaldo hace que él vele por su palabra, hace que ese respaldo se ejecute conforme a todo lo que está allí, hace que ese respaldo también se evidencie en todo momento que ella es viva y que ella es eficaz. Recordemos algo, allá el miércoles hace 8 días aproximadamente, sí, hace 8 días, se trató el pasaje de Hebreos capítulo 4, verso 12, y lo leímos en varias versiones, y dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante. Y vimos, incluso se tocó hasta el contexto de esa porción de las escrituras, que tocaba cómo ese pueblo de Israel fue rebelde cuando vieron toda esa serie de manifestaciones de ese Dios vivo, de ese Dios que los quiere mucho, que los quería bastante, que los sacó de esclavitud y todo eso. Eso siempre nos está recordando que nosotros fuimos sacados de un lodo cenagoso, fuimos sacados de enfermedades, de dolores, de tristezas, de humillaciones, de amarguras y todo lo que nos estaba afectando a nivel emocional, físico y obviamente a nivel espiritual. Ahora bien, eh, continuando con todo lo que dice de ese poder de las escrituras en nuestras vidas, hay un punto que es bastante importante recalcar y es relacionado con lo que dijo el Señor Jesús. Allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 63, dice en la versión Reina Valera, así te la leo, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. ¿Qué vemos acá? Dice que las palabras que él ha hablado son espíritu y vida. Esto reafirma una vez más lo que dijo el autor de Hebreos allá en el capítulo 4, verso 12, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué quiere decir la palabra que él ha hablado? El domingo creo que se dijo, que la palabra de Dios es una exhalación del mismo Dios. Como cuando tú y yo estamos hablando o estamos respirando lo que nosotros, eso que sale de nuestro ser. Así es la palabra de Dios cuando la inspiró. Y nos está diciendo que como fue insuflada, como fue soplada las escrituras, es allí donde está ese poder. Amén. Lo acabamos de decir, lo acabé de decir, ella, el mismo Dios la respalda, la protege, la hace cumplir. Pero ¿qué pasa con todo eso? Eso es una garantía para ti y para mí. ¿Qué hace eso en ti y en mí? Sería una pregunta. ¿Qué es lo que hace esa palabra? Ya sabemos que es poderosa, que tenemos que llegar con ciertas actitudes, que ella escudriña lo más profundo de mi ser y hace toda esta figura de que se introduce dentro de los huesos, en los tuétanos, la médula y todo esto. Pero, ¿qué hace? ¿Qué hace que ese poder de su palabra esté en mí? ¿O qué es lo que el objetivo de ella para con mi vida? Bueno, yo lo entiendo así.
Ella, primero que todo, es infalible. O sea, nunca falla. Segundo, ella es inerrable. O sea que nunca, nunca se equivoca. ¿Por qué? Porque el mismo Dios le inspiró. Y Dios es perfecto. Dice la palabra de Dios que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni es hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice algo es porque lo va a cumplir. Allá lo vimos, el profeta Isaías lo demostró, lo dije el domingo. Él hace la palabra que se cumpla aún con un propósito determinado y vela para que así ocurra, para lo que Él la envió. Ahora bien, ¿qué es lo que significa eso para nosotros? ¿Qué poder tienen las escrituras en nosotros? Sabemos que es palabra de Dios, ok. Vimos todos los pormenores que ha querido tener el hombre para con la palabra, destruirla, semiutilizarla, hacer caso omiso, lo que sea. Ella siempre va a estar. Siempre va a estar. Lo ha demostrado la historia. Pero, ¿qué es lo que pasa allí? Porque Dios quiere que ella esté en nosotros. Hombre, sencillo. Por el hecho de que somos sus hijos, Él quiere que esa palabra esté implantada en lo más profundo de nuestro ser para que conozcamos de lleno cuál es su voluntad. Nos está diciendo allí el Evangelio de Juan en el capítulo 6, en el verso 63, ¿sí? Que el Espíritu, la palabra es espíritu y vida. Ella nos da, las palabras que Él ha hablado son espíritu y vida. ¿Ya? Nos toca a nuestro ser y nos da vida de una manera especial, diferente a lo que nos está planteando el mundo y todo lo que se encuentra allá. ¿Ya? Conforme a esto, y quiero decirte algo, ponme bien atención en esto, ponme mucha atención en esto. Tu fe, mi fe, es proporcional, oye bien, es proporcional a cuánto mora o vive la palabra en nosotros, o sea, en nuestra mente, en nuestro corazón, porque la fe es creer lo que Él dice allí en su palabra. ¿Cómo así? Mira, tu fe, mi fe, o sea, la convicción, el confiar, el creer, necesita siempre, oye bien, necesita siempre, siempre, siempre estar basada, fundamentada en la Biblia, en todo lo que ella dice. Y aclaro, quiero que me pongas atención en esto, lo que son sus doctrinas, los que son sus preceptos y los que son sus promesas. ¿Ok? Teniendo en cuenta todo esto, y vuelvo y te digo, la fe, nuestro creer, se fortalece solo, oye bien, con el conocimiento de la palabra. Ojo, y este conocimiento no es mera intelectualidad, no señor. Este conocimiento implica, o toda esta información lleva a que ella se fije en lo más profundo de nuestro ser y se empiece a mostrar. ¿Cómo se empieza a mostrar? Por unos cambios en nuestra vida. Empezamos a dar testimonio de que algo diferente nos está transformando. Ok, y allí es donde reside, oye bien, vive la escritura solo para instruirnos y para que nosotros vayamos cada vez más de estatura en estatura, o sea, creciendo para bien, para buenas obras, lo que nos instruyó el apóstol Pablo. El Señor Jesús fue así, fue muy claro. Dice Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan capítulo 15 en la versión Reina Valera, si permanecen mis palabras, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. ¿Ya? Es necesaria la escritura en nuestro ser para que ella empiece esa transformación
en nuestra vida y así poder llegar a clamar una petición determinada. ¿Cuál es la petición que puedas tener? No sé. No sé. Incluso el Espíritu Santo nos las puede cambiar para que esa petición sea conforme a su voluntad. Y ojo, su voluntad siempre es buena, su voluntad es benigna. Él siempre desea lo mejor de lo mejor para ti y para mí. Por eso es que es necesario tener siempre la palabra en nuestro corazón. Por eso es necesario que nosotros desayunemos Biblia, almorcemos Biblia, cenemos Biblia, durmamos Biblia, transpiremos Biblia. No te estoy diciendo que no hagas otras cosas. Claro, hazlo. Si es tu deber, tu compromiso, tu obligación, tu responsabilidad, hazlo. No hay ningún inconveniente. Pero que la palabra de Dios siempre esté involucrada en tu cotidianidad. En todo momento, en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque ella es la que nos vivifica en todo momento. Ojo, nuestro creer está basada en la cantidad de palabras, en la cantidad de conocimiento que tengamos de ella. ¿Ya? Así lo está diciendo el Señor Jesús, lo está diciendo, versión Reina Valera 1960, Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Ya? ¿Qué nos enseña la palabra aquí? ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús? Que dependamos de Él, que permanezcamos en Él. ¿Por qué? Porque así Él nos está diciendo que si yo permanezco en Él, podemos llegar confiadamente en oración, pidiendo en su nombre al Padre nuestras necesidades, para que sean suplidas nuestras necesidades, incluso nuestros anhelos, nuestros sueños se cumplan. ¿Ya? Dios es grande en misericordia, nosotros estamos vivos, lo dije el domingo, estamos vivos es porque Él es bueno. ¿Ya? El despertador sonó esta mañana, lo pudimos escuchar. ¿Por qué colocamos un despertador? Porque sabemos o podemos creer que vamos a despertarnos. Y si no es así, entonces ¿para qué lo ponemos? ¿Sí me estoy haciendo entender? La palabra es clara al decirnos que permanezcamos en el Señor Jesús, que sus palabras permanezcan en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser. ¿Ya? Cuando Él nos dice que permanezcamos en Él, nos está diciendo que dependamos totalmente. ¿Por qué? Porque su palabra empieza esa transformación en nosotros. Y aquí aclara algo. Quiero que me pongan atención. Aquí aclara algo. Lo que significa orar en su nombre, en el nombre de Jesús. Si nos vamos a un capítulo anterior del mismo Evangelio, en el capítulo 14, en los versículos 13 y 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, o sea, en Él. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero el 15 nos está diciendo, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Si te das cuenta, es en su nombre. Pero ¿cómo sé que es en su nombre? Porque tengo que conocerlo. ¿Cuáles son sus palabras? Todos los preceptos, todas sus doctrinas, todas sus promesas y todo lo que esa palabra empiece a transformar en nuestra vida. Empezamos a tener un discernimiento tal que hasta sabemos por qué vuela una mosca. Llegamos a comprender cómo le entra el agua al coco. Te estoy hablando metafóricamente. Ya, todas las cosas que nos ocurren obran para bien y empezamos a tener ese discernimiento de cuál es ese propósito que está teniendo Dios en nuestra vida. ¿Ya? Mira, y eso es un ejemplo. No, mira, habla más nuestro testimonio que lo que nosotros podamos decir de las mismas escrituras. Es más fácil que una persona llegue a los pies de Cristo solo por vernos actuar que lo que le podemos decir de las escrituras. Nosotros evidenciamos a ese Cristo vivo.
Ahora bien, este permanecer del capítulo 15 del Evangelio de Juan, del verso 7, significa en el idioma original, o sea, en el griego, significa que ese permanecer es morar, retener, quedarnos indefinidamente en un lugar, en un estado o en una relación, lo que significa permanecer ahí. ¿Ya? ¿Qué nos dice esto? Que tu fe, que mi fe, crece en proporción a cuánto ella, o sea, su palabra, abunda en nuestro corazón, abunda en nuestra mente, abunda en nuestro ser. Es proporcional. ¿Quieres tener fe? ¿Quieres desarrollar más tu fe? Ahí está. Hay que leer más palabras, hay que estudiar más palabras, hay que meditar más palabras, hay que hacer más palabras. Y conforme a esa fe, todo lo que tú pidas, obviamente lo vas a obtener. ¿Por qué? Porque estás actuando conforme a su voluntad. Mira, cuando mi confianza está segura totalmente convencido, aunque no podamos ver, oye bien, aunque no podamos ver, cuando esa confianza está basada, fundamentada exclusivamente en la Biblia y no en emociones, evidencias, señales, experiencia, esa fe o ese creer va a ser inconmovible. Esa fe va a ser poderosa. Esa fe incluso va a actuar de una manera sobrenatural. Va a ser explosiva y va a ser expansiva. Eso es lo que hace la escritura y ahí podemos ver de una manera clara el poder de ella en mí. Mira, la fe que tengamos es proporcional a cuánta palabra tengo en mi vida. ¿Ya? Y para concluir, eh, la palabra de Dios es necesaria que tú y yo no solo la leamos, sino que la estudiemos, la meditemos. Lo dijo Josué, capítulo 1, verso 8. Ahí está. Cuando nosotros meditamos en las escrituras, estamos comprendiendo a total cabalidad su voluntad, qué es lo que Él nos está deseando, cuál es el propósito de Él en mí, cuál es mi propósito en la vida. Todo está ahí, ¿ya? Cuando nosotros tenemos esa escritura metida, taladrada, ha transformado, separa, discierne, muestra las intenciones más profundas de nuestro ser, ¿ya? Con esto, con ese conocimiento, quiero exhortarte para que tú y yo seamos como los hermanos de Berea, como esa congregación. Y dice la palabra allá en el libro de Hechos, en el capítulo 17, los versículos 10 al 11, que estaba Pablo y Silas, fueron llevados en la noche escondidos. ¿Por qué? Porque anteriormente estaban en Tesalónica, una ciudad griega, y allá por el hecho de que ellos estaban predicando a ese Cristo vivo, ese fue el primer viaje misionero de Pablo, estaban predicando de Jesús. Los judíos que estaban ahí no les gustó porque ellos siempre llegaban a la sinagoga y empezaba todo el proceso de conversión. El Espíritu Santo llegaba de una manera espectacular y empezaba ese avivamiento y todo el mundo se convertía, pero habían unos que no querían convertirse o se resistían al Espíritu Santo. Y esto lo que hizo fue que llamaran a personas que no tenían nada que hacer, dice la escritura, que eran unos vagos, en la versión Reina Valera, que eran unos vagos, y estos llaman a otra gente que eran todos malvados y se colocaban a decir cuánta barbaridad se les ocurrían contra Pablo y contra Silas. Y, fueron incluso a buscar a Jasón, que Jasón era otra persona, otro personaje de allá, de la ciudad de Tesalónica, que hospedó a Pablo y a Silas. Pero Pablo y Silas ya no estaban allí.
y se llevaron preso a Jasón. Ya, cuando se lo llevan preso, él dice, no, ellos no están acá. Claro que no estaban, lo sacaron los hermanos de ahí y se lo llevaron a una ciudad cercana que se llama Berea. Y en Berea pasó algo bastante curioso y ese es el ejemplo por el cual te estoy exhortando y te hago este pequeño recuento histórico. Que estos hermanos de Berea tenían una particularidad. Y es lo que tenemos que hacer tú y yo. Por eso es que el Señor nos exhorta en todo momento que meditemos, estudiemos, escudriñemos para no comer entero. ¿Ya? Siempre le he dicho a ustedes, mis hermanos, que cuestionen lo que yo les digo. ¿Por qué? Porque eso hace que ustedes investiguen, se metan más en oración y que el Espíritu les muestre si realmente lo que les estoy diciendo está basado en la palabra o es puro capricho personal. Pero como sé que esto no es capricho personal, que es el Espíritu Santo que me está mostrando e iluminando a la luz de la palabra, cuál es la necesidad de la iglesia, es precisamente para que ustedes mismos, me incluyo, seamos como los hermanos de Berea, pongamos siempre a un escrutinio profundo, claro, tajante, evidente, a un buscar, a un evidenciar, a un cotejar todo lo que se diga, todo lo que escuchemos relacionado con la palabra, que ella misma nos muestre si es cierto o no. Dice así la escritura en Hechos capítulo 17, versos 10 al 11. Leo primero la versión Reina Valera 1960, dice así. Pablo y Silas en Berea, acá aparece un título a partir del verso 10, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Vean, estamos hablando del apóstol Pablo. Un personaje que tenía un conocimiento muy vasto, no era cualquiera, fue un fariseo, doctores de la ley, gente que tiene un conocimiento muy extenso, se podría considerar erudito de las escrituras. ¿Y qué hacían los hermanos de Berea? Ponían en tela de juicio todo lo que él estaba enseñando a la luz de la palabra. ¿Por qué? Pablo citaba mucho el Antiguo Testamento. ¿Qué demostró aquí la iglesia en Berea o la comunidad de Berea o la congregación de Berea? Que era una comunidad que se preocupaba por la palabra de Dios. ¿Ya? Y cada persona que llegara a hablarles o enseñarles, ellos inmediatamente empezaban a cotejar si lo que estaba diciendo esta persona estaba a la luz de las escrituras, de lo que ellos conocían. Esto es lo que está diciendo. Por eso es necesario que tú y yo, cuando escuchemos una predicación, un mensaje, un sermón, lo que sea, que cita palabra, siempre pongamos en tela de juicio lo que se dice. ¿Por qué? Porque es que lo dijo el apóstol Judas. En los tiempos postreros vendrá mucha gente, falsos profetas, muchos apostatarán de la fe. Muchos hablarán en su nombre, pero siempre pruébenlos. Y la única manera de probar una persona es a la luz de las escrituras. Mi hermano, en estos días de pandemia, de esto, uno queda sorprendido de que en este tiempo, gente que uno pensaba que era claro en la doctrina, no, estaban mal, estaban torcidos. No estoy diciendo que sean malas personas, no, sino que mostraban errores doctrinales. Y a la luz de las escrituras, esto es censurable. ¿Por qué? Porque incurre error. Ellos ya están en error y llevan a error. Por eso es que tenemos que ser como los hermanos de Berea. Y dice que fueron más nobles que los de Tesalónica.
¿Por qué fueron más nobles? Porque ellos sí escudriñaban y ponían en tela de juicio, dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. No comían entero. Uno podría decir que estos transpiraban Biblia. Uno podría decir, yo podría decir que estos hermanos de Berea desayunaban, almorzaban, cenaban palabra de Dios. Es lo que tenemos que hacer tú y yo. ¿Ya? Continúa en el verso 12. Así que creyeron muchos de ellos. ¿Por qué creyeron muchos de ellos? Porque todo lo que se decía era cierto. Era veraz. No había falacia, no había mentira. No habían fábulas inventadas. No había emocionalidad. No. Había palabra de Dios. Y dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando dice de distinción, quiere decir que contaban de cierta posición social. Y cierta posición social implica educación. Personas que podían pensar de otra manera porque tenían un nivel educativo diferente a los demás. Por lo tanto, ellos podrían incluso también cotejar, refutar, debatir, ¿por qué no discutir lo que estaba enseñando Pablo y Silas? Me gustaría leértela en la versión traducción lenguaje actual, y dice así la palabra. Verso 10 y te voy a hacer hasta el verso 11 dice, al llegar la noche los seguidores de Jesús enviaron a Pablo y a Silas a la ciudad de Berea. Cuando ellos llegaron allí fueron a la sinagoga. Dice el verso 11, los judíos que vivían en esa ciudad eran más buenos que los judíos de Tesalónica. Escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús y todos los días leían la Biblia para ver si todo lo que les enseñaban era cierto. Es necesario que tú y yo tengamos el poder de las Escrituras en nosotros. Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. ¿Ya? Ellas vivifican nuestro ser. Juan capítulo 15, verso 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que queráis y os será hecho. Y yo quiero, en el nombre de Jesús, en su nombre, tener un mayor discernimiento. No para juzgar. Yo quiero tener un mayor discernimiento para hablar verdad, para hablar lo que está escrito en la palabra, para que yo mengüe y Cristo sea más exaltado, en el nombre de Jesús. Esto es para concluir. Soy el pastor José Ávila Pérez y desde la iglesia CELAC deseo que seas siempre, siempre bendecido, no solo tú, sino toda tu casa, en el nombre de Jesús. Nos vemos en una próxima